Hola, buenas. Voy a intentar explicaros un poco todo lo que es el trabajo de conformación de piezas en estado líquido, ¿vale? Que es lo que llamamos la colada, ¿vale? Primero, explicar claro, es una de las cosas que hemos de tener siempre en cuenta, ¿vale? Es para qué queremos nuestro producto y con esto elegiremos bien una producción en estado plástico, en estado seco o en estado líquido, ¿vale? Normalmente los trabajos en estado líquido, de conformación de piezas en estado líquido, lo que sí que sucede es que luego suelen tener menos dureza, pero bueno, da mucha más flexibilidad en cuanto a las formas y también ayuda bastante para poder componer en diferentes partes, ¿vale? Los acabados normalmente en molde suelen ser bastante mejor que los acabados a mano, pero cuesta mucho más tiempo, hay que hacer un positivo y después esto trasladarlo a la pieza final y bueno, realizar el molde, ¿vale? Entonces, mirar, en principio, para trabajar por colada, ¿vale? Necesitamos dos elementos que son los principales, ¿vale? Uno es la barbotina, que es la pasta en estado líquido, y por otra parte los moldes de escayola, ¿vale? La barbotina, ¿de acuerdo? Cuando se empieza a trabajar con barbotina y cuando históricamente empezaron a trabajar las primeras piezas en barbotina y moldes, lo que pasaba es que ponían una cantidad muy importante de agua, ¿vale? Entonces, primero, la escayola, ¿de acuerdo? Tenía que absorber mucha agua para hacer la pared más rígida y después la escayola se deshacía mucho antes, ¿vale? Entonces el proceso era más lento y se podían hacer menos reproducciones por pieza. Esto se soluciona, ¿vale? Aumentando la cantidad de sólidos, ¿vale? O la densidad de la barbotina, ¿de acuerdo? Se, para esto, ¿no? Llega un momento que se descubren unos aditivos, ¿vale? Que normalmente son defloculantes, con lo que pretenden conseguir mucha más densidad, pero manteniendo la viscosidad, ¿vale? Porque si aumentamos mucho la densidad, pero también aumenta mucho la viscosidad, cuando nosotros descargamos en el molde no puede absorber bien el agua, ¿vale? Y no puede conformar paredes en condiciones óptimas, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros tengamos una buena barbotina, ¿de acuerdo? Lo que queremos es, primero, tener la menor cantidad de agua posible, ¿vale? Segundo, que presente una fluidez elevada, tener suficiente densidad y que no sea demasiado plástica, ¿vale? Normalmente lo que se hace es, se preparan el agua junto con los aditivos y una vez tengamos calculado, claro, la cantidad de agua que necesita esa pasta, y después se le añaden las arcillas, ¿vale? Las arcillas o las pastas, puede ser una porcelana o puede ser una pasta roja o cualquier otro tipo de pasta, ¿vale? Eh, También si la hacemos desde cero, ¿vale? Lo que se suele hacer es mezclar los feldespatos y el cuarzo ya en agua, en un molino, ¿vale? Y ahí se le van añadiendo después los diferentes elementos, ¿vale? Eh, claro, para esto hay que tener el control de la granulometría, etcétera, ¿de acuerdo? El uso de floculantes es uno de los elementos más importantes en la preparación de una barbotina porque, porque primero nos ayuda a conseguir todo esto que hemos dicho, pero también hay que tener en cuenta que un exceso de floculante hace pasar el punto crítico y lo que conseguimos es totalmente lo contrario, sino que la pasta se nos apelmace y se quede dura, ¿vale? Después, un poco los controles que hay que tener sobre la pasta, ¿vale? Sería la viscosidad y la densidad, porque son los dos factores que más
nos importan, ¿vale? Igual que explicamos en los esmaltes, ¿vale? Otra cosa que es importante para nosotros es la texotropía, ¿vale? Que es la capacidad de quedarse como una especie de gel y que nosotros en cuanto lo movamos se vuelva a estado líquido otra vez, ¿vale? Y fluido, ¿de acuerdo? La segunda parte, que como hemos dicho, una parte es la barbotina y la otra los moldes, ¿vale? Los moldes de escayola, ¿vale? Dependerá también de la cantidad de absorción, dependerá del tipo de escayola, para que tenga un poro más grueso o un poco más fino, que sea absorba más rápido, absorba después, pero también dentro de la misma escayola, ¿vale? Dependerá de la cantidad de agua que nosotros le hayamos puesto, dependerá de lo fraguado que esté cuando nosotros lo vertimos, y después hay que tener mucho en cuenta que la pasta sea homogénea y que no tenga aire ocluido, porque donde tiene aire pierde la capacidad de absorción. Para preparar el molde lo que hacemos es, primero hacemos la pieza en macizo, en original. Se puede hacer en barro, muchas veces para piezas más pequeñitas se utiliza plastilina, porque el molde cuando sale la pieza ya sale limpia, ¿vale? Y sobre este se vierte la escayola, y a partir de ahí se pueden hacer de una parte, de dos partes, ¿vale? Depende de la complejidad que tenga la pieza a reproducir. Normalmente el molde, para utilizarlo hemos de secarlo, ¿vale? Se puede secar al aire o se puede secar en una estufa, pero nunca hay que pasar por encima de los 60 grados, porque empieza a degradarse. También es importante, cuando acabamos de hacer un molde, matar todas las esquinas de este, porque la escayola es muy frágil y por cualquier golpecito se rompe. Si tiene vértices, esos vértices ayudan mucho a que se rompa. Entonces lo mejor es dejarlo siempre quitarle todos los vértices que tenga. Una vez ya tenemos el molde y tenemos la barbotina, lo que vamos a hacer es la colada, ¿vale? La colada es simplemente verter la pieza, verter la barbotina dentro del molde, ¿vale? Hay que tener en cuenta siempre la primera vez que se echa, la primera gota que cae de la barbotina, que caiga en un sitio donde no se ve excesivamente la pieza, ¿vale? Porque la primera mancha que cae, la escayola absorbe muy rápido, y muchas veces se produce lo que se llama la mancha de colada, que es una parte de la pieza que se comporta diferente a las otras. A veces da problemas en el esmalte, a veces da una mancha visible, ¿vale? Y pueden pasar más cosas. Hoy en día, si compramos materiales, ya están preparados para que esto no ocurra, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta porque nos puede pasar, ¿vale? Después, el formato es: vertemos la barbotina, ¿vale? Dejamos que la escayola vaya absorbiendo el agua de la pieza, con esto va creando una pared, y después de la pared, cuando ya vemos que tiene una pared suficiente, se vierte la barbotina y se saca y se dejan secar. Se secan las dos piezas juntas y después se abre el molde y ya se procede al acabado. Si tiene más de una pieza el molde, pues normalmente hay que hacer las juntas. Si es de una pieza solo, pues normalmente hay que hacer las rebabas que puedan quedar, y ya la pieza estaría para secar. Hay que tener en cuenta que los moldes suelen durar entre 50 y 500 cargas, y que es importante secarlos bien y no deflocular en exceso, porque el defloculante al final también deteriora algo el molde, pero bueno, en un uso entre eso, 50 y 500 veces estaría bien. Después, por ejemplo, hay diferentes tipos de colados: colado a presión, colado, ¿vale? Yo os voy a explicar solo este, que es el que más nos interesa a nosotros para manufactura, porque es el que se utiliza en manufactura. Después simplemente hay que tener en cuenta que, claro, mayor cantidad de agua,
mayor contracción en secado, ¿vale? Entonces las piezas que hagamos en colada siempre van a tener mucha más contracción, y a la hora de proyectar un objeto hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Que si lo hacemos por colada va a tener mucha mayor contracción que si lo hacemos en estado plástico, y por supuestísimo muchísimo más que si lo hacemos en estado seco, ¿vale? Esto sería un poco el proceso para que hagáis un poco y os iniciéis un poquitín en el proceso de colada.